Jehová bendice a aquel que se refugia en él. Ruth, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ven a mí. Fue pues llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar a los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué me has consolado? ¿Y por qué has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas? Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a su criado diciendo: que recoja también espigas de las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, a su suegra, y vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciado, y se lo dio. Y dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el hombre de aquel varón con quien había trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Señor, a ti damos gracias en esta mañana. Tu palabra es tan profunda, Señor, es viva y eficaz. Quien la vitaliza en nuestros corazones, quien hace eficaz en nuestros corazones, es el Espíritu Santo. Yo te pido que tú traigas, a través de tu Santo Espíritu, en el corazón de cada uno, esa gracia, esa obra salvadora. Oh Dios, te rogamos, Señor, que tú ores en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir, entonces, hermanos, a ver el capítulo 2, que Jehová bendice a aquel que se refugia en él. El libro de Ruth es una gran historia
que comienza con una situación de calamidad para una familia judía, que por causa del hambre en Belén tuvo que salir a vivir a una nación pagana que se llama Moab. Y en el lapso de 10 años, todos los hombres de esta familia mueren. Y quedan 3 viudas. Noemí, la judía que salió con ellos como madre y esposa de esa familia, y 2 moabitas que se casaron en Moab con sus 2 hijos. En los primeros 5 versículos vemos una situación que bien pudiera llamarse de mal en peor. Sin embargo, providencialmente la viuda judía, llamada Noemí, se enteró de que el Señor había visitado los campos, había visitado su pueblo para darle pan, por lo que ella decide regresar, y sus 2 nueras le siguen. Ella, deshecha por la aflicción, les insta a quedarse en Moab, logrando convencer a Orfa, pero no pudo hacerlo con Ruth, quien estuvo dispuesta a ir con ella, a morir con ella, a unirse a su pueblo y a someterse al Dios de Israel. Las 2 llegan a Belén, y la apariencia de Noemí causa conmoción entre los ciudadanos. No sé cómo sería el gentilicio de Belén, beleños, belunos, no sé, como usted lo quiera llamar, pero la ciudad de Belén. Por lo que ella pide que no la llamen Noemí, que significa deleitosa, sino amarga, Mara, que la llamen amarga, reconociendo que así la había amargado Dios, que todas las calamidades, ella decía eso, que todas las calamidades que vinieron a su vida habían sido por la mano de Dios, lo cual era cierto. Y que Él, Dios, la había enviado de regreso a Belén con las manos vacías. Y ella estaba ignorando, por cierto, a Ruth, en quien Dios había iniciado una obra en su corazón, porque ya Dios había trazado con Ruth un plan que encajaría en su plan redentor y que se desarrollaría en los campos de Belén durante el tiempo de la cosecha de la cebada. Es por eso que ellas llegan providencialmente en el inicio de la cosecha de la cebada, según dice el versículo 22 del capítulo 1. Y lo maravilloso de este libro, no sé si algunos ya han leído este libro, espero que sí, no son sino 4 capítulos, en lugar de estar viendo cosas insignificantes en el Face, vean, léanse a Ruth, léanse a Ruth. Y lo maravilloso de este libro no es su trama de amor incondicional de una nuera por su suegra. Lo maravilloso de este libro tampoco es el desenlace de amor entre un hombre judío rico y una moabita pobre. Tampoco. Lo maravilloso de este libro es que todos esos acontecimientos que están narrados en el libro de Ruth por providencia divina, presta atención cuando usted lea este libro, tenga esto en mente, fueron diseñados por Dios para que encajaran perfectamente en su plan redentor. Todos los acontecimientos fueron escritos. El autor de Ruth, inspirado por el Espíritu Santo, los escribió para que para que nosotros conozcamos la obra de Dios a través de la historia. Nosotros debemos prestar atención cuando leemos el Antiguo Testamento, lo que el Señor le dijo a los discípulos que iban camino a Maús. Cuando comienza las escrituras, se dice que comenzando desde Moisés, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, estaba el libro de Ruth, Él comienza a mostrarles por todo el Antiguo Testamento lo que de Él, de Cristo, decía. Así que nosotros debemos, cuando vayamos a la Escritura, mirar este libro y ver allí ese plan de Dios. Ese plan, cómo fue que Dios diseñó todas estas obras, todos esos acontecimientos
que encajan perfectamente en su plan redentor. Todos los acontecimientos que ocurrieron y que fueron narrados en este libro fueron escritos para que nosotros conozcamos la obra de Dios a través de la historia que Él llevó a cabo para cumplir Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Que de la simiente de la mujer, que había una simiente de la mujer que acabaría con el poder del diablo, que acabaría con el diablo. Todo eso, y de ahí para adelante, usted léase el Antiguo Testamento con eso en mente. Todo eso fue lo que Dios hizo para cumplir en ese 3:15, en la persona de Cristo. Y la promesa de esa simiente, que sería descendiente de quién? De Abraham, Génesis 22:18, en quien todos los cristianos de toda la historia seríamos benditos solo en él. Esta historia del libro de Ruth, os quiero interesar en el libro de Ruth. Esta historia del libro de Ruth es solo una fracción de ese plan redentor que Dios orquestó para que un día viniera nuestro Redentor y que nosotros tuviéramos redención en Él. Eso es lo maravilloso de este libro. Todos saben que mi hija se llama Ruth, y cuando yo decidí colocarle el nombre Ruth fue en base a la historia de este libro. Pero cada vez que yo veo este libro, ahorita que estoy estudiándolo y que precisamente, providencialmente también en la IBCJ lo están predicando, hoy incluso termina ese libro, está predicando el pastor Suel el 4º capítulo, y hermanos, es lo maravilloso. Cada vez que leo este libro, escucho predicaciones, leo, estudio y leo este libro, cada vez es más maravilloso esa historia. ¿Por qué? No porque estaban cosechando en Belén, Ruth, una hoz, cogiendo espigas, no, porque ahí eso es una parte de ese plan redentor para que viniera el Señor Jesucristo. Así que con esto en mente, deberíamos leer ese libro. Eso debería cambiar nuestra perspectiva, nuestro interés, no solo por este libro, sino por todos los libros del Antiguo Testamento, porque esa es nuestra historia. Es la historia de Dios trazando el plan, ejecutando el plan redentor para traer a nuestro Señor Jesucristo, para incluirnos a ti y a mí, si somos cristianos, en ese plan redentor. Habíamos quedado en el versículo 22 del capítulo 1, con Noemí llegando a Belén en el comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Y por qué en ese tiempo? Bueno, porque nuestro Dios iba a llevar a cabo su plan, parte de su plan, en el transcurso de ese tiempo, en los campos de Belén, en un campo de Belén. Y el capítulo 2, versículo 1, comienza haciendo mención de un pariente de Elimelech. ¿Quién era Elimelech? El esposo de Noemí, llamado Booz. Así se llama este pariente, Booz. Ahora, ¿cuál era uno de sus motivos de amargura de Ruth por el cual ella dijo que no fueran sus nueras con ella a Belén? ¿Cuál era? Que no tenía pariente, no tenía ninguno que la redimiera, no tenía ningún pariente. Pero ¿cómo comienza el capítulo 2? Mencionando a un pariente, a Booz. A Booz. En el capítulo 2, en el primer versículo aparece Booz y lo menciona 2 veces como pariente de la familia de Elimelech. También lo vemos en el versículo 3. Pero leemos también que Booz era ¿qué? Rico, dice el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. En el texto hebreo hay 2 palabras que son traducidas como rico. O sea, 2 palabras, uno mira en un
interlineal hebreo, se va a dar cuenta que hay dos palabras que son traducidas por la Reina Valera como rico, y son poderoso e influyente. Así que podemos decir que no se trataba de cualquier persona. Era una persona, era un hombre que además de rico, era influyente en Belén. Pero Noemí, debido a su amargura, lo había olvidado. Así que Noemí y Ruth, volvemos otra vez, el versículo 2 nos lleva otra vez a Ruth y a Noemí. Así que Ruth y Noemí se adecuaron en Belén. Y nosotros leemos en el versículo 3 del capítulo 4 que Elimelech le había dejado una herencia. Pero ellas estaban solas. Ellos llegaron y se adecuaron en Belén. Quizá había una casa que ellos tenían cuando salieron, y había unos campos que ellos tenían. Y Noemí llegó con su nuera, pero estaban solas. No tenían un hombre que las acompañara. Si era lo necesario que es el hombre. No tenían un hombre que las acompañara. Era el tiempo de la cosecha. Nadie había sembrado su tierra, por lo que no tenían alimento. ¿Para qué? Para su sustento. Llegaron de Moab vacías, o sea, llegaron sin provisiones. Llegaron, se adecuaron en su casa, en la casa de Noemí, que tenía con su esposo. Tenían unos campos, pero no tenían alimento. No tenían alimento, así que alguien tenía que ir a buscarlo. Alguien tenía que ir a trabajar. Alguien tenía que ir a proveer alimento para ellas. Que dice el versículo 2, que Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y él respondió: ve, hija mía. Ahora, había una ley establecida por Dios para el cuidado de los pobres, de las viudas y de los extranjeros, que nosotros encontramos en Levíticos 9, versículos 9 y 10. Esta ley decía Levítico 19, perdón, no 9 sino 19. En Levítico 19, 9 y 10. Esta ley decía que los dueños de las cosechas no podían recoger, no debían recoger hasta el último rincón de su tierra cosechada, tampoco debían rebuscar la tierra que ya rebuscar el terreno donde ya habían cosechado, donde ya habían cogido el trigo, la cebada. Tampoco debían recoger el fruto de la uva que se caía al piso, porque eso era para el pobre, para la viuda o el extranjero. Dios, de una manera providencial, había establecido una ley que favorecía a los pobres, a las viudas y a los extranjeros, y que eran Noemí y Ruth, viudas y pobres. Así que esta ley les resguardaría de la hambruna que podían enfrentar. De la hambruna que podían enfrentar. Y es por eso que Dios permitió, una de las razones por las cuales Dios permitió que ellas llegaran al inicio de la cosecha de la cebada. Y Ruth decidió ir al campo con la esperanza de que alguien la dejara espigar su campo. ¿Cómo termina diciendo el versículo 2? En pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Ella sale al campo, pero ella no tiene ni idea a dónde va a ir. Y ella sale hacia cualquier lugar donde había un certificado del par que la dejara espigar. Dice el versículo 3: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Vamos a ver que Ruth encontró un lugar donde espigar. Ella no se tiene ni idea. Y sigue diciendo el versículo: y aconteció que aquella
parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Es interesante la expresión aconteció, porque puede ser traducida como dio la casualidad. Dio la casualidad. En ese tiempo, mis hermanos, los campos y en Belén en ese tiempo no tenían cercas, no estaban divididos por cercas. Tampoco tenían los nombres de los campos, este pertenece a tal, no, tampoco tenían los nombres. Por esa razón, el autor nos dice que ocurrió por casualidad. Pero nosotros sabemos que no fue casualidad que Ruth fuera a dar al campo de Booz, sino que Dios estaba obrando providencialmente para que Ruth se encontrara con Booz. Y luego en los versículos 4 y 16 se produce el encuentro. El encuentro entre Booz y Ruth, donde Booz habla con Ruth y le demuestra una bondad especial. El versículo 4 comienza con otra expresión de sorpresa. Y aquí que Booz vino de Belén, otra casualidad. Porque Booz era un hombre que rico e influyente. Tenía muchas tierras, tenía quizá más cultivos, donde también se estaba segando la cebada y el trigo. Pero precisamente en ese día y en esa mañana, Booz decide ir a ese campo, donde estaba Ruth, a ese campo, para saber cómo iba su cosecha. Y llega Booz al campo y nosotros podemos ver por los saludos que se intercambian allí entre el patrón y los trabajadores. Nosotros podemos ver que este era un hombre piadoso. Dice el pasaje que cuando llegó Booz a su campo, él saluda a sus trabajadores: Jehová sea con vosotros. Ellos le contestaron: Jehová te bendiga. Tanto Booz como sus trabajadores reflejaban piedad. Ahora es infrecuente, o sea que no es frecuente, un lenguaje así en un campo. Yo trabajé muchas veces en el campo, en mi adolescencia, y precisamente en algo parecido. Y uno sabe que aquí el lenguaje que hay es inmoral, es grosero. Y el patrón no es muy piadoso, casi por lo mismo, y es un negrero. Pero no era así como Booz. Booz era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, y se cuidaba, mis hermanos, de contratar personas piadosas. Luego Booz llega al campo, saluda a sus empleados, quizás echó un vistazo por el campo y hay algo que le llama la atención. O mejor, alguien que le llama la atención. Alguien llama su atención, así que llama al mayordomo, al responsable de los trabajadores, para preguntarle: ¿de quién es esta joven? ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿A quién pertenece? Y algunos pueden pensar que Booz quedó flechado a primera vista. Ese concepto no está en la Biblia, así que no vamos a pensar en eso. Que su corazón saltaba, como ocurre con los dibujos animados. Ustedes han visto la Warner Bros. Donde Bugs Bunny, que comienza el corazón así a salir. Que así Booz había quedado cuando vio. Pero no pongamos tan románticos, porque pudiéramos estar perdiendo de vista lo que ocurrió aquí, el contexto teológico de lo que estaba ocurriendo aquí. ¿A qué se debió esa inquietud? Bueno, primeramente porque no la había visto antes. No la había visto antes, posiblemente no la había visto en el pueblo, tampoco la había visto en el campo. Así que cuando él ve a esta joven, que no sabía de dónde era, le pregunta a su mayordomo, y a lo que el mayordomo responde: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y me ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar a los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar aún por un momento. El mayordomo le responde: esta joven es la moabita que vino con Noemí, llegó esta mañana
Me pidió que la dejara recoger espigas junto a los trabajadores, pues yo la dejé. Y desde que entró, esta mañana, probablemente cuando llegó Booz ya casi era el mediodía, pero desde esta mañana hasta ahora no ha venido a descansar. La Nueva Versión Internacional traduce como si en ese momento que Booz está hablando con el mayordomo, ella va a la casa o va al cobertizo. Era como una carpa que ellos tenían donde descansaban del sol por momentos y donde tenían el agua. Y es probable que como llegó Booz y en ese momento Noemí, a Ruth se le ocurrió, pues se sintió cansada y dijo, voy a ir a tomar, voy a descansar. Y es en ese momento, probablemente, donde se da la conversación entre Booz y Ruth, que va a partir de este versículo hasta el versículo 3. Hasta la primera conversación, donde Booz muestra una bondad especial para con Ruth. Y algunos pensarán que es por la flechada que Ruth le pegó a Booz. Pero no tenemos llevar por el romanticismo, porque eso nos puede llevar a perder de vista lo que ocurre aquí en la providencia de Dios. Dice el versículo 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, ¿ve cómo lo llama? Oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás segura con mis criadas. Mira bien el campo que sigue. Rebusca bien. Y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. O le pide a Ruth que se quede en su campo. Que pueda espigar en él lo que quiera. Y en un lugar privilegiado. Cerca de los trabajadores. Yo recuerdo que a mi mamá le gustaba espigar maíz. A mí me gustaba porque me lo llevaba todo. Pero cuando uno llegaba al campo, uno le tocaba lejos de los trabajadores. Porque el capataz iba mirando que no quedara nada para recogerlo. Y dejarlo a uno porque no había nada. No, Ruth ocupó, por orden de Booz, como lo vemos en estos versículos, un lugar privilegiado cerca a los trabajadores, ¿sí? Para que ella pueda recoger de primera mano lo que quedaba, o sea, recoger lo primero que ella sea la primera pasada. Y Booz ordenó que no la molestara y que además podía ir a las vasijas donde estaba el agua, donde bebían los trabajadores, para que ella bebiera también. Él le provee comodidad. Más adelante nosotros vemos en el versículo 14 que Booz aún la invitó a comer con ellos y él mismo le sirvió el alimento. En la Reina Valera nos habla de potaje, versículo 14. Ruth 2:14 dice, versículo 14 dice, Booz le dijo a la hora de comer, a la hora del almuerzo, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. ¿Y qué hizo Booz? Él personalmente, dice, le dio del potaje. El texto dice que la Reina Valera habla de potaje, que en sí es grano fresco, recién tostado y que era muy apetecido en ese momento. El grano recién tostado. Dice que le sirvió una porción tal, una tamaña porción, que ella se sació y le sobró aún para llevarla a Noemí, como lo vemos en el versículo 18. Y esa bondad tan especial de este hombre causó admiración en Ruth. De que siendo extranjera, ella haya sido tratada con tanta bondad por el dueño de aquel campo. Ella tenía claro que estaba sola, que podía exponerse en los campos a la burla,
al maltrato por ser extranjera, incluso al abuso por tal condición. De manera que la atención de este hombre produjo en ella una actitud de humildad y gratitud. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Imagina lo que pudo haber hecho. Bajó su rostro y se inclinó. Se arrodilló. Bajó la rodilla al piso, pudiéramos decir. Y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aquí vemos que Ruth tenía claro que ella no merecía nada. Ella no merecía nada. Que como extranjera, la bondad que este hombre había demostrado hacia ella era algo que ella no merecía. Así que ella pregunta: ¿por qué he encontrado hoy favor, misericordia en tus ojos para que me prestes atención, para que tengas consideración de mí, siendo yo una extranjera? En el versículo 13, Ruth se reconoce a sí misma menor que cualquiera de las criadas de Booz. Mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice: y ella dijo: Señor mío, hallo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy. ¿Quién está hablando de Ruth? No soy ni como una de tus criadas. Yo soy menos que ellas. Yo soy menos que ellas. Esta es la actitud, mis hermanos. Recuerden que Dios había comenzado una obra en Ruth. No sabíamos cómo era ella antes de casarse con Malón, pero lo que sí sabemos es que Dios obró en su corazón para que ella estuviera dispuesta a vivir con Noemí, a morir con Noemí y a refugiarse en el Dios de Noemí y a ser parte del pueblo de Noemí. Así que podemos decir que esta era una mujer creyente, una mujer cristiana. ¿Y cuál debe ser o cuál es la actitud que nos muestra aquí Ruth de una mujer creyente? Una mujer humilde, una mujer que expresa gratitud, una mujer que no da por sentado las cosas que vienen a su vida como algo que se merece. En un momento de mi historia, voy a cambiar la versión. En un momento de mi historia, chismeando en el Face, una página social donde muchos cristianos muestran su corazón, ya se puede parafrasear el versículo que dice: de la abundancia del corazón habla tu boca, de la abundancia de tu corazón publicas en el Face, donde una creyente colocaba una imagen con los buenos consejos de alguien que se retiró de su oficio hace poco. Y no voy a decir el oficio porque no quiero ser tan detallista. Donde la imagen daba una serie de enseñanzas que le había dado tal persona. Enseñanzas como, voy a mencionar solamente 3 enseñanzas. Que sin importar la edad, se puede cambiar de vida para empezar a construir felicidad. También que lo que importa es su vida, o sea, la vida propia de cada quien. No importa si el mundo se nos viene encima. También decía que cuando todo nos cansa y nos aburre, podemos decir: basta, esta no es la vida que quiero, y podemos girar el barco cuantas veces se quiera. Esas son las 3 enseñanzas, pero la imagen tenía más. Y daba 1000 gracias por este mensaje. Yo, como no puedo pasar por alto tales cosas, y cuando se trata de cristianos, y me perdonan si alguien, yo he comentado, perdónenme, pero yo no puedo pasar por alto ciertas cosas. Comenté, porque ya decía, esos son muy buenos consejos, 1000 gracias por esos consejos. Yo comenté que eran consejos totalmente contrarios al discipulado cristiano. ¿Y sabe qué pasó? Casi al instante mi comentario desapareció. ¿Y usted sabe quién puede administrar los comentarios? Del Face, el mismo que escribe, el mismo que publica. Bien,
quiero decirles, mis hermanos, con todo el amor pastoral y de Dios, que quien asume estas enseñanzas para su vida, diciendo que es dueño o dueña de su vida, que puede cambiar de vida o las situaciones de su vida cuando le aburren, cuando quieran, no es una persona humilde, no es una persona agradecida con Dios, no es una persona que reconoce que no merece nada, que todo es por gracia. Yo no me imagino a una esposa con ese pensamiento. Cuando me aburras, te cambio. O un esposo con ese pensamiento. Cuando me aburras, te cambio. Hermano, por supuesto, ese no debe ser el pensamiento de un creyente. Ese no debe ser el pensamiento de un creyente. Porque lo que hace la gracia de Dios en un creyente es que sea capaz de negarse a sí mismo, no a ser un prepotente. Ruth era una creyente. Y la gracia de Dios había puesto en ella una actitud de humildad y gratitud. Porque entendía que lo que Dios estima en las mujeres piadosas es un espíritu amable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No es una arrogancia. No es creerse la más bonita y porque la más bonita pues de lo que quiera, no. No es porque uno cree que por sus cualidades, ya sean las que sea, puede exigir o hacer lo que quiera, no. La gracia nos viste de un adorno espiritual que se refleja en humildad y gratitud, como lo vemos en Ruth. Esta mujer no podía entender las razones de la bondad de Booz. Y vamos a decir que estaba enamorado. No, luego vamos a ver qué tal es. O quizá había un interés en ella, sí. Pero no fue eso lo que movió a Booz a la atención que tuvo para con ella. Vamos a ver la respuesta que le dio a Ruth. Pero sigamos aquí con Ruth. Ella no podía entender las razones de la bondad de Booz, un judío poderoso e influyente para con ella. Ella no era como muchos creyentes en el día de hoy, que van exigiendo respeto, la admiración y la atención de los demás. A mí me tienen que respetar, a mí me tienen que poner cuidado. Y hay muchos creyentes que con esa actitud van a la iglesia para que les hagan sentir bien, porque consideran que se lo merecen. Yo contaría con que me hagan sentir bien. Pero cuando eso no pasa, porque quizá alguien no los saludó, el pastor no los saludó, no predicaron acerca de lo que ellos querían escuchar, no cantaron las canciones que ellos querían que cantaran. Son muy teológicos algunos, porque ya están pensando que entonces es la voluntad de Dios cambiar la iglesia. Pero mis hermanos, eso no es la actitud que debe tener un creyente. Lo que debe haber en cada creyente es una actitud de humildad, de reconocimiento que no merecemos nada, y que el trato bondadoso de los demás es por pura gracia. Por pura gracia, es el favor de Dios para con nosotros. El trato bondadoso de los demás es por pura gracia. Ahora, ya vemos la actitud de Noemí, de Ruth. Humildad y gratitud ante la bondad de aquel hombre. Pero ahora fijémonos en la respuesta que Booz le da a Ruth, porque es sumamente teológica. Y este es el centro del mensaje. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos sabías lo que Ruth había hecho. No la conocía, pero cuando el mayordomo le dijo: es fulana, ya me contaron tal cosa, y no sabemos cómo se enteró.
Pero él sabe que esta mujer dejó todo en Moab, su padre, dioses, para venir a un pueblo que no conocía, para vivir con una suegra amargada, exponiéndose a quedar totalmente desamparada, porque se había refugiado en el Dios de Israel. En el Dios de Israel. ¿Qué es lo que vos estás diciendo a Ruth? Que lo que él estaba haciendo era parte de la recompensa y la remuneración de Dios por lo que ella había hecho con su suegra, refugiándose en el Dios. Imagínense que fuéramos nosotros. Bueno, en el contexto que yo estuviera soltero y que me interesara por alguien y yo fuera de caché, no es que sea de caché, pero fuera como vos, que tenías dinero, era influyente. ¿Cómo me importaría? Como el pavo, ¿no? Exponiendo mis coloridos plumas para no ver las feas patas que tengo, para que no me vean las feas patas que tengo, ¿no? Imagínense, pero eso no hace Vos le hace saber a Ruth que él solo era un instrumento de Dios para recompensarla. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no hay nadie que lo haya dejado todo, hermanos, hermanas, tierras, por seguirle, que no reciba 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Y muchos les encanta este pasaje, porque la ecuación matemática es muy sencilla, ¿no? Imagínense, es fácil multiplicar por 100. Dejé una casa, ¿cuánto recibiré? 100. Dejé mi trabajo, ¿cuánto recibiré? 100. Dejé 1,000 pesos en la iglesia, ¿cuánto recibiré? 100,000. Eso está bueno. Eso está buena, esta promesa aquí, pero eso no es lo que dice el Señor. Eso no es lo que dice el Señor. Es aquí una ilustración en la respuesta que Booz da a Ruth de lo que el Señor quiso decir. Ruth había dejado todo por ayudar a Noemí. Dejó su pueblo para unirse al pueblo de Noemí. Dejó sus dioses para refugiarse en el Dios de Noemí. Y ahora Dios la estaba recompensando. ¿Cómo? Con la bondad de Booz, un creyente genuino en él. Mis hermanos, Dios nos ha recompensado y nos sigue recompensando. Aparte de que nosotros ya tenemos la vida eterna, tenemos una familia en Cristo. Si tú no consideras a los hermanos en Cristo que Dios te ha provisto por gracia como una expresión de su bondad, como una recompensa por seguirle, tú no estás viendo las cosas correctamente. O la bondad particular de los hermanos para con cada uno de nosotros. De cualquier forma. Ya sea que nos llamen, ya sea que se interesen por nosotros, o que nos ayuden en alguna manera, esas son manifestaciones de la bondad de Dios para con nosotros como una recompensa por habernos refugiado en Él. Vos tenés claro que Él no era más que un instrumento de Dios, quien es fiel para con todos aquellos que se refugian en Él. Ruth era una moabita, pero se había refugiado en ese Dios fiel, que ahora estaba recompensando con la bondad de este hombre. La expresión refugiarse bajo las alas señala el cuidado y la protección de Dios. Mis hermanos, todo aquel que viene a refugiarse en Dios, dejando sus ídolos en las cuales fijaba su esperanza, para creer únicamente en la persona y obra de Cristo como el único en quien podemos obtener perdón, la aceptación de Dios, la justificación y la vida eterna, dice el mismo Señor Jesucristo, que no le echa fuera.
sino que lo toma aquí, bajo su cuidado. Ya está seguro en él, y la recompensa con su pueblo, la recompensa es dándole una familia, dándole un pueblo y la bondad de ese pueblo. Mi hermano, si tú has venido a refugiarte en Dios por medio de Cristo, ya tienes la vida eterna. Pero mientras pasas por este mundo, Dios te ha recompensado con una iglesia. Dios te ha recompensado con unos hermanos que te muestran bondad de alguna u otra manera, poco o mucho, te están mostrando bondad, pero ten en cuenta que tú también eres parte, tú también estás llamado a ser una bendición para ellos. Ahora, todos los que nos hemos refugiado en Dios por medio de Cristo, hemos sido bendecidos. A donde vayamos, a mí me ha pasado, a donde vayamos bajo cualquier circunstancia, Dios nos ha bendecido a través de hermanos o hermanas como parte de esa recompensa. A donde yo he encontrado hermanos que me expresan su bondad y saben que eso es recompensa por habernos refugiado en Dios. Parte de esa recompensa. Por supuesto, la bondad de vos, la bondad de Dios, a través de vos iba a ir más allá. Pero eso lo podemos ver nosotros. ¿A dónde terminó todo eso? Porque Ruth ni Booz habían leído este libro. Pero mis hermanos, Booz se veía a sí mismo, aún a pesar de que se interesó en ella, aún a pesar de que tenía cierto interés en ella, él se consideró a sí mismo como un instrumento de Dios en sus manos para recompensarla. ¿Qué consideras tú, mi hermano, mi hermana, como recompensas de Dios? ¿Qué consideras tú como recompensas de Dios? Oh, que me suban el sueldo. Oh, que me pase algo extraordinario, como que alguien me llame y me diga que me he ganado un viaje a Orlando, Florida. O que me he ganado una casa. Pero mi hermano, ¿qué de cosas como que un hermano te llame para saber cómo estás? ¿O qué de cosas como que un hermano te invite a su casa a comer algo? ¿O qué de hermanos que te den un consejo? ¿O qué de que tengas un lugar donde alabar al Señor? Mis hermanos, eso a veces lo damos por sentado, al punto que no damos gracias a Dios por tales bendiciones. Y muchos no ven a los hermanos en la iglesia como una bendición inmerecida. Hay muchos creyentes llevando cargas tan pesadas, como si ellos estuvieran solos, sin considerar la iglesia como la recompensa de Dios, donde hay hermanos dispuestos a ayudarles a sobrellevar las cargas los unos de los otros. La iglesia es parte de esa recompensa. Comienza a considerarlo de esta manera. Pero además considérate a ti mismo como un instrumento de Dios para recompensar a otros que están viniendo a refugiarse en Cristo. Y cuando Noemí, volvemos a Noemí porque la dejamos en el versículo 2. ¿Cómo dejamos a Noemí en el versículo 2? Diciéndole a Ruth, ve hija mía, ve a ver qué consigue por ahí. Ojalá te vaya bien. No sé si le dijo Dios te bendiga porque ya recuerda. Estaba amargada porque decía, reconocía que Dios la había bendecido así y estaba amargada con Dios. Quizá le dijo, pues ve, hija mía. Pero cuando Noemí escucha el reporte de Ruth, sus ojos brillan por el reflejo de la esperanza. Cuando hay una luz que viene en contrasentido, nuestros ojos brillan. Eso estaba pasando con Noemí. Cuando Ruth regresa, ¡qué sorpresa para Noemí! Dice el versículo 17 y 18, espigó pues en el campo hasta la noche, la jornada laboral iba de sol a sol. Así que Ruth estuvo espigando tras los segadores hasta que la jornada terminó. Y desgranó lo que había recogido, y dice que fue como un efa de cebada. Era una medida de grano
de 22 litros, es decir, algunos tienen los talones de 20, la caña de 20 litros, así, eso es una medida, eso es un EFA, digámoslo así, es un EFA en grano. El peso en gramos era de 40 libras aproximadamente. Y dice que lo tomó, pero no tomó eso, se lo levantó y se lo echó, lo cargó. Lo que nos enseña que esta mujer, aparte de ser joven, laboriosa, piadosa, era de más fuerte. Y se fue a la ciudad con el coto al hombro. Se fue a la ciudad. Y dice, y su suegra, cuando llegó a su casa, su suegra vio lo que había sido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciado y se lo dio. Dice el versículo 19, y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Hermano, imaginemos la presión de Noemí. No era normal que llegara con 40 libras ella sola y por primera vez. Bendito sea el que te ha reconocido. Dice la Biblia de las Américas, dice: bendito sea el que se fijó en ti. Y la Nueva Traducción Viviente dice: que el Señor bendiga a aquel que te ayudó. Fíjese, Noemí no tenía ni idea hasta ese momento donde ella había aspirado, pero se siente impresionada por la cantidad que trajo, y además que le trajo comida que le había sobrado, que le había dado. Ella entendía que esto venía de quién, del Señor. ¿Reconoce usted las cosas que vienen a su vida como del Señor? No solamente las buenas. Recuerde que Noemí también reconoció que la muerte de sus hijos, la muerte de su esposo, venían también de quién, del Señor. Pero ella ahora está reconociendo que eso también venía del Señor. Miren cómo reacciona Noemí. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice el pasaje: y Noemí dijo a su nuera: sea él, ¿quién? Vos, bendito del Señor. Aquí se está refiriendo a vos, pero luego observen cómo sigue diciendo: porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ahora, ¿a quién se refiere Noemí? ¿A vos o a Dios? A Dios. La primera parte es a vos, pero la segunda: no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos, es a Dios. La teología cuando yo digo teología, ¿sabe qué es teología? El conocimiento de Dios. El conocimiento que esta mujer tenía de Dios volvía a tener sentido para su vida. Ella comienza a alabar a Dios porque Él estaba mostrando su bondad, su misericordia para con ella, al actuar con tal providencia para con Ruth. Noemí alaba a Dios y exalta, y no exalta a vos. Ella alaba a Dios, pero no a vos. Hoy en día muchos estamos acostumbrados a encumbrar a los hombres por sus acciones, pero eso no hace un creyente que conoce a su Dios, sino que alaba a Dios, porque tal cosa es la bondad o el favor de Dios manifiesto a través de personas. Noemí alaba a Dios porque ella entiende que todo esto, el hecho de que Ruth haya ido ese día a espigar en un campo y hubiera agarrado toda esta cosecha, se debe a la obra de Dios. Pero más le sorprende cuando Ruth le dice con quién había estado. Versículo 19. Versículo 20, perdón, la segunda parte. Versículo 19 dice: y contó a ella su suegra con quien había trabajado, y dijo el nombre del varón con quien había trabajado vos. Y es cuando ella bendice a este y bendice a Dios por haberle bendecido de tal manera. Y Noemí ahora tiene más razones para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ella entiende que todo esto fue obra providencialmente divina. Que ella fuera ido a ese campo de este pariente cercano y el pariente cercano se haya fijado en ella y que él era uno de los que podían redimirla, y eso vamos a hablar más adelante, dentro de 8 días. Ella entiende
que todo eso se debe a la bondad de quién? De Dios. De Dios. Luego Noemí aconseja a su nuera. ¿Cuál era el consejo del capítulo 1? ¿Cuál era el consejo de Noemí en el capítulo 1? Que se quedara en Moab, que no la siguiera, que tenía mejores oportunidades en Moab, que Moab podía conseguir un nuevo esposo, que Moab podía rehacer su vida. Pero ahora, ¿qué le dice? Que se quede en el campo de quién? De Booz, versículo 21 al 23. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Y mira lo que dijo Noemí: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues Ruth junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con quién? Con su suegro. Ruth permaneció espigando en el campo de Booz hasta que se acabó la cosecha. ¿Sabe cuánto duraba? Más o menos 3 meses la cosecha. Y ella seguía viviendo con su suegra. Ahora, ustedes se pueden imaginar en la mente de Noemí qué estaba pasando. Preguntándole a su nuera cada tarde cuando llegaba del campo: ¿cómo te fue en el día de hoy, hija mía? ¿Qué te dijo vos? ¿Te encontraste con? Ya sabes quién. ¿Te dijo algo? ¿Te miró? ¿Por qué tienes amor en esta? ¿Te dio algo? ¿Qué te dijo? Y Ruth respondiéndole: nada especial. Él me saludó, me preguntó cómo me iba. Él sigue siendo especial, pero nada más. Y el tiempo iba pasando, los días iban pasando, la cosecha se iba acabando, y para Noemí no pasaba nada. Así es cuando ella trama un plan, que lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero ella no se siente que no puede quedarse de los brazos cruzados y trama el plan. Pero aquí terminamos el capítulo 2. Pero quiero poner una aplicación sobre eso. Mi deseo es que en las mentes de cada uno esté presente Dios, quien es infinitamente misericordioso, que su favor está para todos aquellos, para con todos aquellos que nos hemos refugiado en Él. Yo sé, mis hermanos, que el mundo, con su filosofía materialista, enfocada en el individualismo, ¿eso qué significa? Que yo tengo que conseguir pasando por encima de los demás. Ha tenido sus efectos en nosotros. Y muchos relacionan la bondad y el favor de Dios solo con cosas grandes. Pero cosas tan grandes como la salvación en Cristo la damos por sentada. Pero seguimos esperando cosas grandes. Para algunos, salud inmune, una sanidad extraordinaria del 0.5% al 100%. Para otros, salir de la pobreza, aunque tienen sustento y abrigo, y que esperan más. Para algunos, surgir en la vida siendo el mejor profesional. Pero las demás cosas las dan por sentado. Ellos dan por sentado la iglesia. Quizá podemos estar dando por sentado la iglesia. Quizá podamos estar dando por sentado el cuidado y la comunión de los hermanos. Quizá podemos estar dando por sentado la predicación de la palabra. Y por eso vivimos así. Desagradecidamente. Desagradecidamente. Pero Dios nos está mostrando su favor con cada una de esas cosas que nosotros damos por sentado. Es por eso que hay muchos cristianos amargados.
porque consideran que Dios no ha sido lo suficientemente buenos para con ellos, porque no les ha dado lo que su corazón insatisfecho y egoísta quiere. ¿De dónde vienen las guerras en los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no surgen de los deseos que combaten en su interior? En nuestros corazones no debe haber un espíritu egoísta, no debe haber una actitud en la que pensamos que Dios tiene que bendecirnos y ver solamente las bendiciones de Dios con esas cosas extraordinarias, porque y pensando que merecemos eso. Miren, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar que merecemos algo, entonces perdemos de vista lo que Dios nos dio por su pura gracia. Mis hermanos, que la gracia de Dios obre en nuestros corazones para que podamos ver en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. ¿Ahí qué ves? Ahí ves a tu hermano, a tu cónyuge, a tu hijo. Mira, hermano, ese hermano que te pregunta cómo está tu vida, no debes verlo como alguien que quiere entrometerse en ti, sino como un hermano que Dios ha puesto en tu camino por su bondad, para ayudarte. Un hermano que se ha fijado en ti por la gracia de Dios para ayudarte a llevar esa carga. Porque eso es parte de la bondad de Dios para contigo, que has venido a refugiarse en él. Esa es parte de la recompensa de Dios por haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Aprendamos a ver las cosas, esas pequeñas cosas que damos por sentadas, como parte de la bondad de Dios y de su recompensa por venir a él en arrepentimiento y fe. Y amigo que estás en Cristo, ya termino, no me viene mal. Seamos de ahora para conmigo. Y amigo que estás sin Cristo, yo quiero preguntarte, ¿quién tú te estás refugiando? ¿En tu salud? ¿En tu dinero? ¿En tus posesiones? ¿Sabes qué, mi hermano? Una de las cosas que vemos en el libro de Ruth es que las posesiones son efímeras y temporales. Ruth, Elimelech tenía una herencia. No sabemos el tamaño de la herencia, pero cuando él murió, ¿de qué le servía esa herencia? Déjame decirte algo. Solo hay un refugio verdadero que trasciende esta vida. Y ese refugio solamente es provisto por Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y es ahí donde tú puedes venir a refugiarse. Y Dios te lo va a recompensar, dándote un pueblo y dándote las bendiciones de tener a unos hermanos que reflejan ese amor de Cristo para contigo y que tú también puedes ser bendición para ellos. Ven a Cristo, María. Ven a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Os agradezco por vuestra paciencia y compasión. Señor Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor, por este tiempo. Gracias por ese tiempo de sol, que ayer estaba lloviendo a esta hora, pero tú has provisto, Señor, un tiempo de sol hoy. Y no para que estemos anhelando estar en el parque perdiendo el tiempo aquí, no, Señor, sino porque estamos gozándonos de tu bondad aquí. Y que ahorita podemos salir, Señor, a seguir disfrutando de tu bondad. Señor, permítenos ver en aquellas cosas que a veces damos por sentado, esa bondad tuya, esa recompensa tuya. Así como Ruth y Booz lo reconocieron. Oh Señor, ayúdanos a tener una expresión de gratitud continuamente, porque esa es tu voluntad, como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo, porque está la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser agradecidos.
para servir a nuestro hermano como parte de tu bondad, Señor. Bendito Dios, que esta filosofía materialista, humanista e individualista no permee nuestros corazones, Señor. Y aquellos que están en Cristo, Señor, permíteles que tu gracia, porque yo no puedo hacer nada, es tu gracia, les muestre que solamente hay un refugio verdadero y eterno en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.